secreción tónica o constante y cíclica. En el macho solamente se establece el patrón de secreción tónica o constante. Él no necesita presentar ciclos. No hay ciclos, una vez que entra la pubertad, no hay ciclos en los cuales los espermatozoides se estén produciendo. Los espermatozoides, una vez que entra a la pubertad, se producen de forma constante. No hay ciclos en los cuales, 30 días va a haber producción de espermatozoides y 15 días no va a haber. No, es constante. Diario se están estimulando a las células de Sertoli, ¿verdad? A que nutran adecuadamente a los gonocitos para que se estén diferenciando hacia espermatozoides, ¿de acuerdo? Entonces, hay una producción, secreción tónica de GnRH para estimular la LH y FSH para el mantenimiento testicular, ¿de acuerdo? No tiene secreción del tipo cíclica. Ahora, con esto que hemos mencionado, ¿verdad? De la función de GnRH, aquí nos dice uso terapéutico de GnRH en hembras. ¿A qué les suena que sea uso terapéutico? ¿Y para qué servirá entonces? ¿Podría ser para sincronizar los estros? ¿Para la sincronización? Sí, se puede utilizar para la sincronización de estros, pero ¿eso sería un uso terapéutico? A ver, si quieren lo googlean, ¿qué es terapéutico? ¿Cuál era la pregunta, perdón? ¿Qué es un uso terapéutico? Para obtener el bienestar de un paciente. Para obtener el bienestar de un paciente, ¿verdad? Entonces quiere decir que haya algo anormal en el paciente, ¿verdad? Ok. Entonces, un uso terapéutico en hembras del GnRH, ¿qué se imaginan que esté pasando en la hembra? Que esté mal como para tener que utilizar GnRH. En una hembra, no en el macho. Bueno, yo en lo que he visto y en lo que he tenido, se utiliza el GnRH en reproducción cuando las hembras tienen un quiste. Se les aplican generalmente 5 mililitros de GnRH. Ok, entonces ahí ya tienen un uso terapéutico del GnRH en hembras. Su compañera está mencionando un quiste. No nos mencionó qué tipo de quiste, pero nos dijo que hay un quiste, ¿verdad? Y nos dijo que 5 mililitros, que puede ser variable, dependiendo del producto, ¿de acuerdo? A lo mejor sean productos que solamente utilicen 1 mililitro o productos que utilicen 2 mililitros. Por eso nos debemos de aprender la dosis en miligramos o unidades internacionales, según cómo sea la medición de ese producto en particular, en microgramos, en nanogramos, en picogramos, etcétera, etcétera, etcétera. Para que no tengan ustedes que lidiar con 1 mililitro, con 5 mililitros, con 10 mililitros, ¿ya? En función de lo que ustedes conocen, pueden decir, sí son 5 mililitros, pero esta hembra tiene un peso tal, es muy pequeña o es muy grande y necesita más o necesita menos, ¿verdad? O a lo mejor es un quiste distinto al que estoy pensando y no se necesita tanto. Entonces, para la eliminación de quistes, ¿qué tipo de quistes? Generalmente los quistes foliculares, ¿verdad? Porque podemos encontrar otro tipo de quistes y que no necesariamente tengan que ser eliminados con GnRH. Entonces, uso terapéutico en hembras para estimular la ovulación de los quistes
foliculares. ¿Qué otro creen que pueda estimular sobre esos quistes foliculares, aparte de la ovulación? Ya dijimos, va a estimular o puede estimular la ovulación. Pero, ¿qué otro puede estimular ese GnRH, aparte de la ovulación? Es una posibilidad, ¿eh? No que necesariamente lo tenga que realizar. También se puede utilizar al momento de inseminar, lo utilizan para que las hembras que son repetidoras puedan tener mayor probabilidad de quedar gestantes, ¿no? Ok, aunque técnicamente eso no sería terapéutico, ¿verdad? Pero bueno, en ese caso, como es repetidora, no saben por qué está repitiendo. Podría ser que sea una endometritis y de todas formas no va a funcionar el GnRH, ¿no? Pero sí puede estimular lo que usted dice. En una hembra repetidora, si la causa es porque no ha habido una suficiente secreción de GnRH para estimular la ovulación, sí puede ser posible esto mismo, ¿no? Pero si la causa es una endometritis, por más que estimule la ovulación, si hay una infección allí, puede haber fecundación, pero a lo mejor ya no va a haber implantación. Va a seguir repitiendo, ¿no? Pero sí, lo que usted menciona está bien. Recuerden, si estimula la secreción de LH, ¿cuál es el nombre completo de LH? ¿No es lo que escribí, Doc? Disculpe. ¿Que puede ser para contrarrestar la retención de un cuerpo lúteo? No, Alexis. Ok. ¿Cuál es el nombre completo de LH? Hormona luteinizante. ¿Por qué será ese nombre? Hormona luteinizante. Por el cuerpo lúteo. Porque luteiniza, ¿verdad? Va a estimular la luteinización. Una de las primeras funciones que se debió a esa LH es que estimula la luteinización. A lo mejor después ya le dieron otras funciones, ¿verdad? Pero de las primeras y por el cual adquirió ese nombre es que luteiniza. Entonces, puede suceder que bajo ese tratamiento para estimular la ovulación del quiste folicular no se logre, pero sí se logre hacer que ese folículo se luteinice, ¿de acuerdo? Y si se luteiniza ese folículo, sigue siendo un quiste, ¿verdad? Pero ya no va a ser un quiste folicular, porque dejó de ser folículo. Y ahora sería un quiste lúteo. No es un quiste de cuerpo lúteo, porque eso es distinto. No es un cuerpo lúteo. Es un quiste luteinizado. ¿De acuerdo? Tendríamos que volver a aplicar GnRH, como lo que aquí pone su compañero Alexis. Perdón, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Sí, los pongo en contexto. Hay una hembra, como mencionó su compañera, que está presentando quistes foliculares. El tratamiento que decidieron dar fue aplicar GnRH, 100 microgramos de GnRH, en lo que quieran, ¿no? GnRH generalmente son análogos sintéticos, ¿verdad? Entonces ponen 100 microgramos de gonadolerina, ¿vale? Y lo que intentan ustedes es que haya ovulación de ese quiste, pero no logran que ovule.
pero sí logran que se luteinice. Ahora que ya detectaron que dejó de ser un quiste folicular y ya saben que se trata de un quiste luteinizado, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Seguir aplicando GnRH, aplicar LH y FSH o qué aplicar? Trátenlo de ir deduciendo ustedes. Con este conocimiento que hasta ahorita llevamos, ya pueden más o menos dilucidar qué se puede. Ahí se podría utilizar la progesterona. La progesterona, ¿qué función tendría progesterona? Que esté persistente el cuerpo lúteo. Pero si ya estamos teniendo un quiste luteinizado y que un quiste luteinizado va a permanecer por periodos largos de tiempo en el ovario. Entonces sería prostaglandina. Ay, si no es una, ¿verdad? Si no es Chana, es Juana. ¿Por qué prostaglandina? Porque es la que provoca la luteólisis. Y si le digo que sí está bien que utilice progesterona. Le digo que ya me revolví. Ya se rió de usted su hermanito, o no sé quién sea. ¿Eh? Sí, entonces, no, ya me entendí. Ok, está bien. Vamos entendiendo. Dentro de los tratamientos, fíjense, lo que dice su compañera, lo hacen. Hay algunos tratamientos que siguen ese protocolo. Quiste folicular, GnRH. No ovuló, pero se luteinizó, progesterona. ¿Pero por qué progesterona? Pues si progesterona es lo que produce un cuerpo lúteo, y aquí no hay cuerpo lúteo, pero hay un quiste luteinizado. Tendría que estar produciendo progesterona. Le pones más progesterona, ¿qué sentido tendría? ¿No? Pero recuerden ustedes que para que haya secreción de prostaglandina F2 alfa, debe de haber una cierta secreción de progesterona y de estrógenos, ¿verdad? Debe de haber esa mutualidad, esa sinergia, secreción de progesterona, de estrógenos, y posterior, de forma natural, se da la secreción de prostaglandina F2 alfa que lisa el cuerpo lúteo. Entonces, algunos protocolos precisamente ponen, cuando ya está luteinizado ese quiste, ponen progesterona para que simulen de forma natural que haya posteriormente una secreción de estrógenos y que entre progesterona y estrógenos estimulen la secreción de prostaglandina F2 alfa y lise al supuesto cuerpo lúteo, que ya dijimos que no es un cuerpo lúteo, es un quiste luteinizado, ¿verdad? Entonces, el tratamiento allí, de forma directa, tendría que ser prostaglandina F2 alfa, pero se puede llegar de forma indirecta, como lo que mencionó su compañera. Y lo dijo a lo mejor nada más adivinando, pero sí se puede utilizar de esa manera, ¿vale? Pero tiene su fundamento, no es nada más. Por eso les digo que no son recetas de cocina y no van a llegar ustedes a aplicar, no me funcionó pues ahora y si no me funciona otro, el otro, ¿no? ¿Qué va a suceder? Pues que poco a poco sus clientes los van a ir dejando, ¿no? En ese ensayo y error, pues están viendo que nada más le están tanteando y pues ya se alejan los clientes, ¿vale? Entonces, tienen ustedes que determinar qué es lo que está sucediendo en ese individuo, en esa hembra, en ese momento, ¿vale? Y en base a eso, decidir qué producto pueden utilizar. Es como la prostaglandina F2 alfa que a veces se utilizan para los embarazos no deseados, bueno, para gestación no deseada. ¿En qué especie? En bovinos. Sí se puede. Y pues es lo mismo, ¿no? Porque
para una gestación está utilizando las mismas hormonas y pues se trata de evitar esas hormonas que también está ocupando el quiste. Ajá. Sería como Entonces, por ahí más o menos. Sí, más o menos. Ya más o menos se van ustedes dando cuenta, ¿no? Bueno, yo por ahí lo asimilé más o menos. Ok, de acuerdo, sí está bien. Gracias. En una gestación, ya se los había yo mencionado, para que haya gestación debe de haber un cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo se tiene que mantener, desde que se formó se tiene que mantener durante toda la gestación o durante una parte de la gestación, generalmente al menos la mitad de la gestación. En algunas especies y en algunas otras especies se tiene que mantener durante toda la gestación, ¿no? Pero en todas las especies el cuerpo lúteo que se formó a partir de la ovulación o de las ovulaciones se tiene que mantener para que se establezca la gestación. En algunas especies se puede perder ya ese cuerpo lúteo y no sucede nada, pero en algunas otras especies ese cuerpo lúteo tiene que estar presente en todo momento de la gestación. ¿De acuerdo? Sí, es a lo que se refería usted, joven, pero bueno, ahí ya Sí, gracias. con el uso terapéutico de GnRH en hembras, recapitulando y de hacerlo de forma más sencilla. Ya una vez que ustedes trataron de dilucidar todo lo demás, uso terapéutico en hembras del GnRH para alisar quistes luteinizados. Quistes luteinizados, perdón, no, quistes foliculares, ¿de acuerdo? Para que no nos confundamos con todo lo demás que dijimos. Quistes foliculares, se puede utilizar GnRH. ¿El fundamento cuál va a ser? Que al aplicar GnRH generalmente se dan dosis muy altas de GnRH que simulan un pico preovulatorio de GnRH y por tanto un pico preovulatorio de LH. La LH ya dijimos que sirve para la ovulación. En grandes dosis, en un pico, estimula la ovulación. ¿De acuerdo? Entonces lo que quieren es que ovule ese folículo, que es quístico. ¿Sale? Vamos a dejarlo esto para la siguiente clase. Es que más o menos tengo que llevar tengo que llevar a la par este grupo con el otro. Déjenme ver. Llevamos 1 hora menos. No, sí avanzamos todavía un poquito. Para que vayamos a la par. Al rato me emparejo con el otro grupo. Bien. Continuamos con los productos de secreción o con las hormonas que secreta el hipotálamo. Ya habíamos mencionado que hay otro tipo de hormonas, ¿verdad? Las aminas. En este caso, la dopamina, ¿sale? Dopamina es un mensajero químico, es un neurotransmisor del sistema nervioso central del cerebro, ¿verdad? Como tal, el hipotálamo es una parte del cerebro, ¿vale? Entonces puede sintetizar dopamina. Generalmente la dopamina en altas concentraciones, ¿verdad? Aquí está escrito, dopamina en alta concentración va a disminuir la secreción de GnRH. ¿En qué especies va a ocasionar esto? Obviamente en especies que presentan estacionalidad reproductiva, exactamente en la oveja, ¿sale? Entonces, en la oveja, las concentraciones altas de dopamina disminuyen la secreción de GnRH, específicamente de núcleo arcuato. Pero bueno, no pongan ustedes esto de núcleo arqueado o arcuato, ¿verdad? Es simplemente hipotálamo, porque ya les mencioné que no les voy a preguntar lugares específicos del hipotálamo. Entonces disminuye GnRH a nivel del hipotálamo, ¿verdad? Y por tanto, al disminuir la secreción de GnRH, se inhibe la secreción de LH, ¿vale? ¿En qué momento del año se disminuye
la secreción de GNRH, ya habíamos mencionado que las especies con estacionalidad reproductiva presentan a lo largo del año una temporada de anestro estacional y una temporada de época reproductiva. En el anestro estacional es cuando la hembra deja de producir, de tener ciclos estrales normales. Entonces, en el anestro estacional es cuando se disminuye la secreción de GNRH, y entonces es en el momento, en el anestro estacional, en el cual la dopamina está en altas concentraciones, ¿verdad? En ovejas, en anestro estacional, se dice que el estradiol, ¿verdad?, va a estimular las concentraciones altas de dopamina. Suena como que contradictorio, porque ya sabemos que el estradiol va a estimular la conducta de estro, y el estradiol va a estimular el pico probulatorio de GNRH y por tanto de LH. Pero en este caso estamos hablando de animales que presentan estacionalidad reproductiva. Y habíamos mencionado que las hormonas tienen mecanismos de retroalimentación positiva y mecanismos de retroalimentación negativa. Por tanto, el estradiol puede tener mecanismos de retroalimentación positiva y negativa. En el anestro estacional, el estradiol está en mecanismo de retroalimentación negativo, ¿verdad? El estradiol en el anestro estacional está en bajas concentraciones, y esas bajas concentraciones de estradiol son suficientes para que pueda captarlas el hipotálamo. Y al detectar bajas concentraciones de estrógenos, el hipotálamo, lo que ocasiona, junto con otros mensajes que ahorita todavía no los mencionamos para que no nos revolvamos, ¿verdad? Esas concentraciones bajas de estrógenos que detecta el hipotálamo cuando está en anestro estacional la oveja, ocasiona que se aumente la concentración de dopamina. Y la dopamina es un neurotransmisor inhibidor de GNRH. Entonces se disminuye la secreción de GNRH y por tanto se inhibe la secreción de LH. Y asimismo se va a disminuir la secreción de estradiol. Y el estradiol en bajas concentraciones durante el anestro estacional está estimulando un mecanismo de retroalimentación negativo, y así se está dando de forma constante. Es un mecanismo de retroalimentación negativo. El estradiol en bajas concentraciones está estimulando que haya haya una mayor baja de estradiol, ¿vale? Él mismo está estimulando su concentración baja. ¿Cómo lo hace? Disminuyendo la secreción de GNRH y disminuyendo la secreción de LH. ¿En qué momento? Solamente en el anestro estacional. Porque cuando la hembra entra en época reproductiva, todo esto cambia. El estradiol ahora ya puede tener mecanismo de retroalimentación negativa, pero llega un momento en el cual tiene un mecanismo de retroalimentación positiva y por tanto puede estimular el GNRH y también la LH, ¿verdad? Pero eso es en la época reproductiva. Ahorita en este momento estamos resaltando la importancia de dopamina en el anestro estacional. ¿Estamos de acuerdo? Yo me enredé un poco, Doc. Sí, es un poco enredado. O sea, en la época reproductiva el mismo estradiol va a generar que entre en, a que produzca GNRH. Sí. Y el mismo estradiol en época de anestro la bloquea. Así es, así como lo dijo usted. ¿Por qué? Pues eso suena como cantinflear, pero sí real. Exacto, es así porque los mecanismos son los que hay que entender, porque hay secreción de dopamina, pero recuerden ustedes que también hay secreción de melatonina, ¿de acuerdo? Y no hemos visto todavía los demás neurotransmisores, y no hemos visto cómo progesterona
estimula poco a poco que estradiol pase de una baja secreción a un aumento en secreción. ¿Sí? Vamos poco a poco. Ahorita estamos viendo solamente las funciones. Vamos a ver la integración de todo esto un poquito más adelante, ya dentro de un ciclo estral, y van a poder comprender por qué se dan todas estas formas de secreción de las distintas hormonas. Ahorita las estamos viendo por separado, las vamos a ver ya en conjunto dentro de un ciclo estral normal. Ahorita lo que tienen que entender es que dopamina en el anestro estacional disminuye la secreción de GnRH, y si hay poca GnRH, hay poca LH. Si hay poca LH, hay poco estradiol. Si hay poco estradiol, quiere decir que hay poco desarrollo folicular. ¿De acuerdo? Y entonces la hembra no está presentando ciclos estrales, está en anestro. ¿Sale? Gracias, Doc. Y bueno, creo que ahora sí, ya son las 2:47. Váyanlo estudiando este tipo de funciones, lo vamos a ver ya en la integración. Aquí, por ejemplo, ya lo vamos a ver de forma conjunta con melatonina. Lo vamos a ver ya de forma conjunta con la secreción de FSH y LH, cómo estimulan el pico preovulatorio, y lo vamos a ver las concentraciones de progesterona, de estrógenos, de prostaglandina, de FSH y de LH en un ciclo estral, ¿sale? Pero necesitamos que poco a poco vayan ustedes entendiendo cuáles son las funciones de cada una de las hormonas, para que posteriormente podamos entender la integración del ciclo estral. ¿Estamos? Por eso no dejen de estudiar, porque se va complicando cada vez más y más. Y cuando ya tengan ustedes alguna duda después de sus repasos o durante la clase, háganla saber para que no nos atrasemos, o no se atrasen ustedes y que quieran sacar sus dudas en el examen. Ya en ese momento ya no va a haber. Aunque el examen es en línea, porque estamos en línea, y que puedan ustedes tener acceso a sus apuntes, que puedan ustedes tener su acceso al internet, y que puedan ustedes googlear algunas cosas, no les va a dar tiempo. No les va a dar tiempo poner la pregunta, por ejemplo, que yo les